Imagina que eres arqueólogo por un día. Viajarás por el mundo para resolver los misterios de las civilizaciones que desaparecieron o se perdieron hace mucho tiempo sin dejar rastros. Agarra tu cincel. ¡Comencemos! Llegas al sudoeste norteamericano, en donde te espera un antiguo misterio. Te diriges al cañón del Chaco, a las afueras de Albuquerque. Hace calor y está muy seco en esta zona desértica. Estás aquí para visitar las antiguas ruinas del pueblo Anasazi. Se cuenta que era una próspera civilización que tuvo un misterioso final. Caminas unos kilómetros antes de empezar a distinguir la forma de las viviendas. Unas construcciones de piedra ubicadas en medio del cañón. Se trata de Pueblo Bonito, un complejo del siglo X de más de 5 pisos de altura que contiene unas 800 habitaciones. Los edificios son hermosos y están hechos de piedra arenisca. Para acceder al pueblo, sus habitantes construyeron una red de 650 kilómetros de caminos, algunos de 9 metros de ancho. Es increíble que se haya construido algo así hace tanto tiempo. Todo se ve tan bien conservado. Los Anasazi dominaron la región llamada de las 4 esquinas desde el año 100 de la era cristiana hasta el siglo XVII. Durante este período construyeron una civilización que se extendió por más de 75,000 kilómetros cuadrados y que incluía Colorado, Nuevo México, Utah y Arizona. Estás de pie en el interior de una enorme kiva, una cámara ceremonial subterránea. Te preguntas qué fue del pueblo Anasazi. Los científicos han analizado los anillos de los árboles y han descubierto que la población Anasazi tuvo que soportar un período de gran sequía. Se cree que casi no llovió durante 23 años. Esto afectó sin duda a su subsistencia y provocó desde malnutrición hasta batallas por la comida y los recursos. Pero, ¿fue suficiente para que 30,000 personas huyeran de sus hogares? Los investigadores afirman que sí, que los habitantes se fueron sin llevar ni siquiera sus pertenencias. Dejaron cucharones en los cuencos de cerámica y los graneros estaban llenos de provisiones. Era como si hubieran tenido la intención de volver, pero jamás regresaron. Durante muchos años, los arqueólogos han creído que la sequía fue la causa de la desaparición de esta próspera sociedad. Pero hay indicios que sugieren una historia diferente. Los antropólogos afirman que los pueblos ancestrales, como también se los llama, eran una población ejemplar. Eran pacíficos y convivían en armonía. Pero eso no es lo que muestra su arquitectura. Se aislaron del resto del mundo asentándose en lo alto de los acantilados. Construyeron murallas y otras estructuras de seguridad para protegerse. ¿Pero a qué le tenían tanto miedo? Hace poco los arqueólogos empezaron a estudiar los fósiles óseos de los Anasazi. Y lo que encontraron sugiere que hacia el final de su civilización, las cosas se pusieron bastante feas. Aparentemente, los líderes gobernaban utilizando métodos basados en el miedo y comenzaron a infligir castigos severos a quienes no seguían sus estrictas normas. De todos modos, ¿qué fue lo que ocurrió? Continúa siendo un misterio, y quizás se necesiten muchas excavaciones para averiguar la verdad. Es una suerte que tu próximo destino esté muy cerca. Todavía en Nuevo México visitarás el Blackwater Draw. Es un sitio prehistórico nacional que alberga la historia del pueblo Clovis. Tal vez te sorprenda saber que fueron posiblemente los humanos más antiguos que habitaron Estados Unidos. Se piensa que los Clovis cruzaron el estrecho de Bering por los caminos libres de hielo y llegaron hasta las llanuras del sur de Estados Unidos. Intenta imaginarte cómo era esta zona cuando los Clovis vagaban por estas tierras. Hay un enorme lago alimentado por manantiales. Los mamuts andan cerca y también perezosos gigantes, tigres dientes de sable y bisontes más grandes que los actuales. En el yacimiento que visitas se puede ver que los Clovis eran grandes cazadores. Puedes identificar los huesos de varios mamuts e incluso las herramientas de piedra que utilizaban para cazarlos. Algunas de ellas datan de hace 13,000 años, es decir, del final de la última edad de hielo. Existen 2 teorías sobre la desaparición de los Clovis. Es posible que durante los últimos 1500 años de la última edad de hielo, los cambios climáticos hayan provocado una escasez de alimentos. Los científicos también creen que esta situación empeoró por la caza excesiva.
Otra teoría sugiere que un gran meteorito impactó en Norteamérica y esto fue suficiente para alterar el clima y empujar al pueblo Clovis a migrar hacia el sur buscando sobrevivir. Pero lo cierto es que no hay pruebas convincentes que apoyen esta teoría. A continuación, volarás al Océano Pacífico, a la misteriosa isla de Pascua. En este lugar hay muchísimos enigmas, desde la construcción de estas estatuas humanoides de 4 metros de altura hasta la repentina desaparición del pueblo Rapa Nui que habitaba la zona. A la isla se accede por Anaquena, una playa de arena blanca situada en la costa norte. Se cree que en esta zona se ubicaba uno de los primeros asentamientos de los Rapa Nui. Se podría decir que te encuentras en el fin del mundo, ya que estás a casi 5.000 kilómetros de Sudamérica y a 1.600 kilómetros de la isla más cercana. Alrededor del año 800 de nuestra era, cuando llegaron los primeros humanos, la isla era un oasis. Hoy, la zona está casi desierta. Obtienes la primera pista sobre la caída de los Rapa Nui a partir de una excavación que hay en la playa. Hay pruebas claras de presencia humana: carbón, herramientas y huesos, algunos de rata. ¡Bingo! Cuando los Rapa Nui llegaron a la isla de Pascua, vinieron acompañados por roedores. Probablemente no lo sabían en ese momento, pero estos pequeños animales contribuían en gran medida a su desaparición. A las ratas les encantan las palmeras, así que es probable que con el correr del tiempo hayan colaborado con la destrucción de la flora natural de la isla. Pero hay otra pista. Si buscas en los datos genéticos, descubrirás que los sudamericanos entraron en contacto con los Rapa Nui en 1722. Quizás lo que sucedió a este pueblo fue lo mismo que a muchos otros grupos aislados. El contacto con los extranjeros les trajo enfermedades para las que no estaban preparados. Para terminar tu viaje te diriges a Camboya. Esta región albergó al gran imperio Jemer desde el siglo IX hasta el siglo XV de nuestra era. Sus ruinas son magníficas. El principal lugar de excavación se encuentra en las llanuras de Angkor, junto al río Mekong. Este enorme emplazamiento fue la ciudad Jemer más importante de la época. Para tu información, Angkor significa capital en lenguaje Jemer. Los Jemeres construyeron una enorme red de carreteras que conectaban Angkor con el resto del imperio. Y se cree que hasta 1 millón de habitantes se repartían por el imperio Jemer en sus días de mayor esplendor. Su capital fue la mayor ciudad preindustrial de todo el mundo. Su tamaño era comparable con la ciudad de Los Ángeles, para que tengas una idea. Los Jemeres también eran excelentes ingenieros. Construyeron un complejo sistema de irrigación que ayudó a cultivar arroz durante siglos. Y para conectar sus ciudades, extendieron casi 800 kilómetros de intrincadas carreteras y puentes. Por no hablar de la compleja arquitectura de sus edificios religiosos como Angkor Wat, uno de los lugares turísticos más visitados de Camboya. Para levantar estos templos que se extienden por casi 200 hectáreas, se necesitaron más de 30 años. En su mejor época, sus torres probablemente estaban decoradas con oro. En la actualidad, es un laberinto de templos cubiertos de enredaderas. Al igual que los investigadores que llegaron aquí antes que tú, no sabes cuál fue la causa de que esta civilización haya desaparecido del mapa. Una hipótesis tiene que ver con el clima de la región. Los fuertes monzones podrían haber provocado inundaciones masivas y graves daños en las infraestructuras, sobre todo del sistema hídrico del que dependían los Jemers para sobrevivir. Pero otra razón podrían haber sido los conflictos regionales y la inmigración. Hacia finales del siglo XV, el imperio empezó a disminuir en número de habitantes y a perder capacidad de acción. Puede que no vuelvas a tu casa con muchas respuestas, pero no hay dudas de que has aprendido mucho, ¿verdad?